Esta historia inicia mucho más que un mito, una cosmovisión de que en las comunidades pues uno puede vivir tranquilo y todo eso. Rompiendo esta paradigma, claro que sí, mis amigos, nos metemos a esta historia real de mi familia, de lo que sucedió hace mucho tiempo. De hecho, todo esto estaba oculto hasta que llegó un tiempo de que todo esto se tiene que arreglar de una u otra manera. Claro que sí, a ninguno de nosotros tenemos este gran privilegio quizás de poder vivir con las buenas condiciones de nuestra casa, de nuestro cultivo. Sin embargo, algunos puedan tenerlo, sin embargo, con el mismo hecho del egoísmo y del mismo hecho de lo que es la discriminación, pues sucede de que en mi familia lo desalojan por causas y consecuencias que no hay evidencias, por lo que lo retiran de varias comunidades. Básicamente todo esto es por el tema de envidia y egoísmo. Recordando que en las comunidades el que progresa es el que trabaja y el que no trabaja obviamente no consigue el progreso. Sin embargo, en la actualidad pues hay ciertas comunidades que solamente viven de las maderas, explotación de ciertos minerales. Sin embargo, esta es la historia de mi familia, que realmente es triste por esta situación. Sin embargo, pues seguimos aquí adelante. Espero que las autoridades que haya rescatarlo verdaderamente dónde empieza, dónde se termina. Yo sé que como lo dijo, que todo amar a unos a otros, a nuestro prójimo, que me merece, ya él lo tiene, pero a la verdad gracias a él, que mismo la organización que se ha cometido estos errores, por haber sobornado los dineros de cada comunidad, no solo eso, ha sido provecho no solo por el Estado, solamente a nivel nacional e internacionalmente. Y esto es la evidencia de todo lo que se viene realizando. Claro que sí, todo parte de esta consecuencia. De lo que ha afectado más fue mi mamá, mis hermanos, por lo que es una trauma psicológica que obviamente sucedió porque aquellos tiempos cuando ellos fueron retirados, claro, no lo retiraron de manera muy amable. Entonces pues esto es el gran problema que ha sucedido, que ha ocasionado para que mi familia pueda llegar y migrar en la ciudad donde está la comunidad San José de Panamá. Y claro, ¿no? Mis hermanitas pequeñas, mi mamá y mi padre sufrieron un grave consecuencia psicológicamente, ¿no? De hecho fueron dañados psicológicamente. Y pues a pesar de todo ello, mi familia, que es parte de lo que es el rescatar nuestra cultura, la cultura viva, en que permanezca. Y ahora pues estamos aquí en la ciudad de Coviriali, que pertenece a la comunidad San José de Panamá. Seguimos insistiendo, trabajando con lo que es el mundo nuestro, rescatar identidad, cultura, que es el objetivo para que los jóvenes también puedan seguir innovando, conociendo un poco más de esta gran vivencia de nuestros antepasados. Y claro que sí, todo esto es parte de una gran historia, de un gran episodio para que nosotros podamos seguir adelante a pesar de estos grandes problemas que, bueno, nos ha dañado exactamente a mi familia. Y claro, esta es una de las cosas que realmente queríamos contarle a las personas que quizás les ha pasado. Puedan dejar sus comentarios, puedan dejar aquí o compartir sus propias experiencias. Pueden visitarnos en la localidad donde que vivimos. Recuerden todas nuestras páginas de las redes sociales para que de esa manera podemos seguir encontrando, ayudándonos a seguir progresar como hermanos ashánicas, pues más no poder seguir trabajando con el tema en el mundo del egoísmo, de lo que es la envidia, lo que dicen también la brujería y muchas otras cosas que la verdad, sin causa, sin ver una realidad de dónde proviene este problema, pues muchas veces no se sabe a cuánto vamos a afectar en el hogar. Por ejemplo, aquí mi familia, pues ellos al poder ser desalojados, entonces sufren. Mis hermanos por el tema del estudio. A mi familia económicamente no estamos estables. Sin embargo, gracias a ello encontramos una fuerza para poder seguir adelante. Eso es toda nuestra historia sobre esta cultura.